Nos encontramos con Maxi Caprioli, quien es el director nacional de Ferrocarriles. Queríamos hablar con él porque hemos visto que en el transcurso de la semana ha pasado una dotación con algunos vagones con destino a Pehuajó, y esto seguramente tiene que ver con lo que se ha venido haciendo desde principios de año. Maxi, bueno, contanos un poco esto que ha sorprendido gratamente no solamente a la gente de Carlos Casares, sino a la de Pehuajó. ¿En qué consiste? Bueno, vinieron a hacer nuevamente una prueba de vías, que trajeron dos vagones, vinieron con una máquina Alco y dos vagones. Hasta Casares se sabía que la vía estaba bien, querían continuar hasta Pehuajó, porque el primer proyecto para que llegue el tren es hasta Pehuajó. En realidad hasta Pehuajó hay un poco más de problemas porque la vía está más deteriorada, los tramos, las vías en nuestra zona tienen que tener mucha conservación, porque si no, lo que pasa es que son tramos de 9 metros, y cuando las juntas no están bien y todo eso hace que los trenes tengan que viajar a muy baja velocidad y con cierta vibración y ruidos que para los pasajeros es molesto. Por supuesto que no para los trenes de carga, no necesitan eso. A lo largo de estos 4 años, 4 años y medio, que el tren no viene pasando, no se conservó el estado de las vías, y bueno, eso hizo que haya un deterioro importante. Ya te digo, hasta Carlos Casares las vías están en buen estado. De acá para adelante un poco peor. De todas formas, la voluntad del gobierno nacional y del ministro de Transporte y de todos Ferrocarriles, la decisión está tomada de que el tren llegue hasta La Pampa como era antes. Así que eso es una decisión tomada, eso va a llegar. La primera etapa seguramente va a ser hasta Carlos Casares. Hasta Carlos Casares ya está decidido. No tenemos una fecha estimativa, pero sabemos que en el transcurso del año se van a ir haciendo cosas y todo para que el tren lo tengamos nuevamente los casarenses. Se puede decir que desde las últimas 3 o 4 décadas el ferrocarril en la Argentina ha venido perdiendo en grande y muchos pueblos han quedado aislados. Digo, esta forma de ir recuperando o tratar de recuperar lo que es el servicio de carga, ¿es una de tus prioridades o hacia dónde apuntas? La prioridad es mejorar las economías regionales a través del tren. Esa es la disposición que tiene el gobierno nacional, quiere mejorar las economías regionales. Eso con el transporte de carga y con el consenso de la gente que transporte las cosas como eran antes. Yo no sé si se acuerdan ustedes, pero yo me acuerdo porque me crié en esta estación. Pasaban los trenes con animales, con autos, y se transportaba de todo por el tren. Acá tenemos la casa de encomiendas, que era del tren, donde se guardaban todas las encomiendas, y eso estaba siempre lleno. Bueno, eso se fue perdiendo. En el 92 se privatizaron muchas empresas de cargas, Ferroexpreso, NSA, Ferrosur, todas esas empresas de cargas se privatizaron, lo cual ahora, dentro de 2 años, se terminan la mayoría de las concesiones. Bueno, se terminan la mayoría de las concesiones y se verá ahí el pliego, cómo será, si eso continuará en manos del sector privado, pero seguramente con inversiones mejores para mejorar el estado de las vías. Hoy el tren de carga pasa, ya te digo, porque puede ir a baja velocidad, porque transporta cosas que no hay mucho problema, pero en realidad hay mucho deterioro en las vías del tren para el tren de pasajeros, que es a lo que tenemos que apuntar también, porque no nos olvidemos que el tren de pasajeros es un formador de precios mucho más para nuestras localidades. Bueno, lo estuvimos hablando con vos días pasados, cuando que hablamos un día por teléfono, y me decías de la importancia que tiene el tren en muchas localidades, en las cuales ya se perdió, ya se levantaron vías en muchos lugares, pero si en Moctezuma no tuvieran la ruta, la verdad que hoy serían pueblos con muchísimo menos gente. Lo mismo que le pasa acá a Cadre, Belloc tiene la salida a la ruta más cercana, pero lo mismo le pasa a esos pueblos que tienden a desaparecer cuando no tienen un medio para llegar más fácil. Entonces, nosotros, yo siempre peleé por la vuelta del tren a Carlos Casares, siempre quise que el tren esté llegando a los casarenses, porque la verdad que me parece que es la forma más económica y mejor para que nos podamos trasladar, ¿no? Más allá de las vías, el lugar donde la gente tendría que esperar, hoy vemos que en algunos lugares se han transformado en museos o en instituciones educativas, cosa que a uno por ahí
le duele, ¿no?, que se pierda la esencia, y vemos que las condiciones de no todas las estaciones están de la mejor forma. Y Carlos Casares, seguramente al momento de que empiecen a circular los trenes, habrá que hacer algunas reparaciones, como muchas. Sí, en realidad eso ya lo estuvimos hablando con el intendente está muy de acuerdo, inclusive estaban haciendo un proyecto con arquitectos e ingenieros del municipio para presentarle al ministro y poder mejorar la estación de ferrocarril de Carlos Casares, la cual es muy importante porque la estación de tren en Carlos Casares divide al pueblo en mitades. Hay mucha gente que se tiene que trasladar de este lado de la vía para el centro, y la verdad que el paso de la estación de tren es, cuando se hace de noche es un peligro, porque no hay luz, porque es oscuro, porque no hay cámaras de seguridad, porque la estación está abandonada. Entonces me parece que es muy importante que nos pongamos a trabajar en eso, mejorar la estación, pintarla, darle vida. Hay muchas organizaciones sociales que se ofrecieron, como el Movimiento Evita, como Colinas, se ofrecieron para trabajar en la pintada, en la acomodada de toda esta pasada. El municipio estaría dispuesto a poner luces, estaría dispuesto a poner cámaras. La verdad que me parece que si todos trabajamos y formamos una gran comisión donde toda la gente que tenga ganas de participar participe, y empecemos a recuperar la estación de tren, que inclusive es emblemática para todos los pueblos, sería muy importante. Inclusive hubo gente de Buenos Aires que se comprometió y se comunicó conmigo para ayudarnos, gente que ama el tren, gente que está dispuesta a trabajar. Son gente que ha vivido en Carlos Casares, que son casarenses, que están viviendo en Capital, como por ejemplo José Mazzone, el hermano de María Rosa, que bueno, se puso a disposición para lo que sea. Él tiene mucho conocimiento porque es un amante de los trenes, tiene mucho conocimiento, y se puso en contacto con museos como para ver qué se podía hacer y cómo se podía restaurar toda esta estación. Y por el otro lado tenés un puntal importante en cuanto a seguir avanzando, como es Peguajó, que si bien las condiciones decía que no están de la mejor manera, es muy probable que teniendo a los Zurro, uno desde la función nacional y otro desde el Ejecutivo Municipal, por ahí ayudan como para agilizar un poco las cosas, ¿no? ¿Has hablado con ellos? ¿Tenías intención de hablar? La verdad que no he hablado. Hoy hablé con el director del Sarmiento, y el director del Sarmiento me dijo que, bueno, que él había estado con Pablo Zurro, que bueno, ellos quieren el tren, por supuesto, de la misma manera que nosotros, ponen todo a disposición, inclusive están también arreglando la estación de tren. Así que la verdad que para nosotros es una gran ayuda que Pablo Zurro como intendente y Zurro como en el cargo nacional que tiene, estén apoyando todo esto, nos favorece también. La verdad que son gente que además muy comprometida con el trabajo y muy comprometida con lo que pasa en cada una de las ciudades. Maxi, por último, se hablaba a principio de año que para marzo, abril, mayo, esto estaría en condiciones de poder empezar a circular. Después vino esto de la pandemia, seguramente atrasa. ¿Se puede saber una fecha estipulada o es como volver a barajar y dar de nuevo? Miren, la verdad que estaba todo pensado y todo acomodado para que el tren más o menos en marzo empezara a volver a Carlos Casares. Bueno, esto cambió absolutamente todo. Hoy yo, hablando con el director, le preguntaba si tenían alguna fecha estimativa y me decían que no, que la verdad que decirnos una fecha estimativa sería mentirnos, porque todavía no pasó la pandemia, todavía muchas cosas no están funcionando o no están funcionando con normalidad. Por lo tanto, no tienen una fecha estimativa de cuándo podrá volver. Lo que sí se comprometió y me dijo que nos quedemos tranquilos, que las ganas son de... Las ganas no, el compromiso es del tren que vuelva el tren sí o sí a nuestro Carlos Casares, y que siga para adelante, para La Pampa. Así que ese es un compromiso asumido. Inclusive el director me dijo que él iba a ver en una de las recorridas, iba a pasar con el tren. Le dije que bueno, que con gusto le íbamos a esperar en Carlos Casares, donde pudiéramos hacer una conferencia de prensa y pudiéramos trabajar, y que él nos informe y le dé la tranquilidad a la sociedad de Carlos Casares de que la vuelta del tren está muy próxima. Gracias, Maxi. No, gracias.